Y bueno amigos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a repasar varias situaciones que me he encontrado el día de hoy que seguramente vamos a disfrutar al 100%. Vamos a escuchar entre otras cosas algo de Real Madrid Televisión muy brevemente que sigue de alguna manera metiendo la pullita, perdón, o la caña de lo que está sucediendo en el fútbol español. Quiero que escuchemos también algo de Gavi, este futbolista del Fútbol Club Barcelona. Yo honestamente es que no entiendo, muchachos, cada día entiendo mucho menos a esta gentuza del Fútbol Club Barcelona, estos futbolistas que han recién salido el cascarón y que se creen, yo no sé realmente qué es lo que se creen. Es una pena porque definitivamente hay alguno que otro que tiene talento, pero es que viven una realidad absolutamente loca que tú dices, pero estos carajos, ¿quiénes se creen que son? O sea, es absolutamente impresionante, ¿no? Y bueno, lo de siempre, una sola cosita les voy a pedir y es que me acompañen hasta el final de este video para que podamos descubrirlo juntos, muchachones. Vamos a colocar aquí en primera instancia lo de Real Madrid Televisión, que me pareció llamativo y de suma importancia. Es cierto que hay muchas cosas que no terminan de cuadrar, como por ejemplo que a veces el mismo Real Madrid parece que pasa del tema del escándalo que involucra semana tras semana el fútbol español, pero no hay de otra sino seguir apoyando este tipo de cosas y este tipo de personas como creo que se llama Jesús Bengochea, no Jesús Bengochea, no me acuerdo, Jesús Alcaide, que siempre da discursos bastante interesantes. Rápido. Decir, ¿no? Y la semana. Pasa que vamos avanzando, vamos con más llamadas. Es absolutamente alucinante que salgan los audios. Es un cacheo que el Madrid pide al de la semana pasada y no sale. Esto es, insisto, es la murienta Liga Negreira y es la prueba de que si el Real Madrid este año, en el mes de junio, acaba ganando esta liga, será una heroicidad mayor que ganar 5 Champions, como han sido las ligas anteriores, que lleva 3 de 5 a pesar de este sistema. ¿Qué quieren que les diga? Es absolutamente determinante escuchar la parte, sobre todo, va a tener más éxito ganar esta liga que ganar 5 Copas de Europa. Es que es nadar contracorriente impresionante. Y muchachos, es llamativo lo de los famosos audios del VAR, ¿no? Cómo filtraron a Gerard Romero hace poco un tema así de esto de unos audios y el mismo momento, el mismo día en el que pasó algo, a Gerard Romero le filtran los audios, pero cuando el Madrid lo solicita es que se hacen los huevones. Me parece sencillamente impresionante y bueno, aquí no queda de otra, muchachos, sino pues básicamente, como les dije, seguir haciendo frente para poder entender más o menos cómo funcionan las cosas. Aquí está lo del señor que repito, vean la cara de niñito bueno, de que no ha roto un plato que tiene, pero lo que es un sinvergüenza de manual. Además de que, como casi todos sus compañeros, y parece que es una especie de educación que les implantan en la vacía, odian al Real Madrid por encima de todas las cosas. Más es lo que odian al Madrid que lo que aman al Fútbol Club Barcelona, y eso creo que queda totalmente evidente. Mucha atención a estas declaraciones de Gabrielo. El teu canvi Da violento. Precaució per la targeta. Sí. Al final era partido que era muy complicado, ¿no? Y también estaba muy intenso. Y yo sabéis que soy un jugador muy intenso y que nunca me dejo ir, ¿no? Entonces, el míster y yo hemos decidido que era lo mejor para el equipo. Si Gavi no fos intens, no seria Gavi. Sí, por eso te digo que el partido de hoy con la amarilla que tenía era complicado poder seguir jugando al 100% y ya sabe todo el mundo también que no se cortan conmigo ni una, ¿no? Entonces, de eso el cambio. No se cortan conmigo ni una. Hay que recordarle a este sinvergüenza que le metió un manotazo a Dani Ceballos prácticamente sin ningún tipo de razonamiento. Le pegó un manotazo en el cuello absolutamente demoledor y asqueroso. Creo que hace falta recordarle a este hombre esto que pasó para que venga a mentir diciendo que no se cortan ni una y haciéndose la víctima. Es absolutamente asqueroso. Además que es probablemente el futbolista más violento que hay en el fútbol español y él se hace llamar intenso. Teniu la sensació que el criteri arbitral no és el mateix. Avui Fermín ha vist la vermella per una entrada que l'altre dia Pedri segurament era semblant i no va ser el mateix. No, y el otro día, ayer que el Madrid, Atlético de Madrid, ¿no? Fue bastante clara y yo creo que es parecida, o no igual, pero parecida, ¿no? Y bueno, le han sacado tarjeta roja que podían haberle sacado amarilla perfectamente. Hi havia gent que us donava per morts. Sí, mucha gente, ¿no? Yo ya dije que la liga es muy larga y que un día estás arriba y el otro estás más abajo, ¿no? Pero lo importante es que vamos a pelearla hasta el final y que queremos ganarla, que es lo importante, ganarla. A ver, chicos, ¿qué quieren que les diga? Es impresentable. ¿Ustedes se imaginan a Vinicius haciendo este tipo de declaraciones? O sea, yo puede que me lo llegue a imaginar, puede que llegue a suceder en algún momento de la vida que Vinicius haga una rajada de esta absolutamente lamentable y que encima quiera victimizarse de la manera en la que este hombre ha hecho. Pero no me quiero ni imaginar la cantidad de cosas que le estaría cayendo a Vinicius
si se pusiera en el escenario del que está este señor que acabamos de escuchar. Es que, como les digo, entran en un ámbito absolutamente penoso en el que saben que del otro lado de la pantalla, del micrófono, de los parlantes, del televisor, del monitor del computador, del celular, hay una serie de personas con un criterio absolutamente sosegado y que no tienen la capacidad de entender algunas situaciones por ellos mismos. Entonces, en ese caso, ellos pues básicamente están en una situación absolutamente penosa que básicamente les obliga a hacer estos semejantes ridículos que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, hay que continuar. No queda otra sino reírnos de este tipo de gente porque es una vergüenza definitivamente. Y como les digo, están enseñados a odiar al Real Madrid por encima de todas las cosas y están con esta cuestión de inferioridad, que saben que estuvieron pagando, que saben que, por cierto, están en una situación penosa en cuanto al sistema arbitral y todavía se quieren hacer las víctimas. Es increíble. Vamos a cerrar con esto de José Luis Sánchez, poniendo en su sitio a todos los del Sevilla y específicamente a Cristóbal Soria. Yo he disfrutado hoy. ¿Ah, sí? Yo con lo que ha pasado en el Pizjuán he disfrutado. Me ha parecido la moraleja perfecta la reunión del otro día de los clubes con la Liga y con la Federación. Ha sido una gozada. Ha sido una gozada y escuchar a So y escuchar a Pimienta, he disfrutado. Esto es lo que os espera. Esto es lo que os espera. Aplausos, abrazos, saludos, rajadas contra el Madrid. Estás compitiendo, 1-2, y llega el momento de la verdad y Cristóbal Soria, tapadita. Vete a juzgado denunciando. Tapadito. ¿Ha ido a juzgado hoy? Hoy no ha ido a juzgado. Yo pensaba que hoy estaba en el juzgado. Tapadito. Pues vete a juzgado a denunciarlo. Tapadito. Vete a juzgado a hacer el ridículo otra vez. Vete a juzgado a denunciarlo. Estoy disfrutando de ver tu marcha atrás, al juzgado a denunciarlo. Tu perfil bajo después de lo que se han hecho hoy. Pero digo, que me alegro, que después de la pantomima del otro día en la Federación... Vete al juzgado a hacer la pantomima la tuya es juzgado. Vete a juzgado a denunciarlo. Estás tapadito. Hoy no haces los vídeos estos de jajajaja, jijiji. Hoy nada. Hoy en tu casa, la carterita por otro lado y tapadito. Al juzgado a denunciarlo. Hemos disfrutado. ¿Qué quieren que les diga, chicos? Es una absoluta realidad lo que acabamos de escuchar y siempre tipos como José Luis Sánchez están ahí en una situación pues absolutamente increíble, en una posición buena para colocar en su sitio a esta gentuza porque, a ver, están ahí, ahora sale con el tema de que vete al juzgado a denunciarlo. Yo no sé a dónde vamos a llegar con todo esto, pero siempre va a ser importante y créanme que ayer... Si vieron en este canal, creo, en este mismo canal subí un video en el que decía, ahí está, tienen exactamente lo que se merecen y es básicamente lo que ha dicho José Luis Sánchez y estoy totalmente de acuerdo, muchachos. Yo creo, en definitiva, que este hombre va a tener básicamente que colocar allí en su sitio a esta gentuza cada vez que se pueda. De todos modos, bueno, lo voy a dejar hasta aquí por cuestiones de tiempo. Yo creo que ya tenemos bastante rato hablando. Además, tengo que hacer otras diligencias, pero creo que hemos sentado unas bases para entender un poco más lo que está sucediendo en el asqueroso fútbol español. Y nada, sí me gustaría saber sus opiniones al respecto de lo que dijo el sinvergüenza de Gaby, al respecto de muchísimas otras cosas. Y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.